Pues sí, se acaba de presentar en la sala parisina L'Ermitage, en pleno barrio de Ménilmontant, el cuarteto Mossalini-Terrucci, formación de música de cámara, cuarteto de tango, que junto al bandoneonista Juanjo Mossalini y el contrabajista Leonardo Terrucci completan Sébastien Surel al violín y Romain Descharmes al piano. 4 virtuosos, 4 trayectorias únicas y una música que habla por ellos. Y para hablarnos de este concierto y de su trayectoria en el mundo de la música, Juanjo Mossalini y Leonardo Terrucci han sido tan amables de venir a nuestros estudios. Buenas tardes a ambos. Buenas tardes. Y sobre todo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Gracias a ti. Permitidme que explique antes que nada que Juanjo Mossalini nace en Buenos Aires en 1971, hijo del gran bandoneonista argentino también, Juan José Mossalini. ¿Es cierto que antes del bandoneón estudiaste piano? Sí, toqué piano 2 o 3 años y ya en esa época me atiraba muchísimo la música de cámara, o sea que en un momento dejé de estudiar piano, pero continué las clases de música de cámara. Juanjo, ¿no fue algo difícil aprender a tocar el bandoneón, vista la diferencia entre los teclados? Es exactamente esa la razón por la cual me encontré con un bandoneón en las piernas, porque mi padre creó la clase de bandoneón en Gennevilliers en 1989. Y cuando creó esa clase, a mí la primera pregunta que le hice es ¿cómo cuernos se estudia este instrumento? Porque ya lo conocía desde toda la vida, teniéndolo en casa, pero siempre fue una cosa misteriosa, porque bueno, cuando uno toca un instrumento puede agarrar otro instrumento y más o menos la primera escala llega al cabo de 1 minuto, con sonido en general totalmente deplorable, pero se logra. En este caso no, es un instrumento que no se brinda antes de unos cuantos meses. ¿Por qué es tan endiabladamente difícil el bandoneón? No sé, se le habrá caído al fabricante y quedó todo desordenado, no sé. Podrían No, haberlo hecho diferente, ¿no? Sí, no, nace de la concertina, que es un instrumento diatónico con 8 botones, y se va agregando la tesitura a mediados del siglo XIX para acabar en el siglo XX con la forma que se le conoció en Argentina. Es un instrumento que tiene diferentes formas. En Francia luego, en los años 20, cuando llegó el tango y se hizo famoso en París, esa música, se inventó el sistema Peruzzi para tener la forma del teclado cercana a la del acordeón, para que los acordeonistas puedan tocar en los bals, musette, el tango con un bandoneón y no con el acordeón. Es cierto, Juanjo, que solo después de 1 año de trabajar el bandoneón ya vienes a Radio Francia a dar un concierto. Sí, esa es una anécdota curiosa. Marcel Azoulay, el acordeonista de Jacques Brel, el famoso Chauffe Marcel, era amigo de mi padre y vino a casa y me oyó tocar y me invitó a una emisión donde presentaban los distintos instrumentos de la familia del acordeón. Y bueno, yo fui a Radio France a presentar uno de ellos, el bandoneón. ¿Tenías 18 años? Exactamente. Me dirijo ahora a Leonardo Terrucci. El contrabajo es un instrumento mucho menos discreto que el bandoneón, ¿no? Efectivamente, ¿Cómo empiezas a tocar el contrabajo? por casualidad, por pura casualidad. Yo estudié piano en el conservatorio hasta mis 18 años y el director con un amigo me dijo, hay un profe buenísimo, que te encantaría, te presto un contrabajo, probá. Y ese profe resultó ser el que había creado los Orchestre de Contrebasse, que es un sexteto de composiciones, de jazz, improvisaciones. Y ahí empecé, y 1 año, 2 años después ya estaba reemplazando en el grupo, y ahí fue una lección de orquestación para mí, yo empecé, para mí el contrabajo era un instrumento riquísimo, y después me metieron en una orquesta y me di cuenta que no, que la utilización, salvo en algunas músicas del siglo XX, era muy clásica. Y eso determinó todo para mí. El contrabajista siempre es el que en las giras tiene que llevar el instrumento más pesado, más duro. Sí, sí. No es difícil. Bueno, en una orquesta de contrabajos no pasa eso. Todos iguales. No se puede poner en el avión
Se la podía. cama. Sí, se sigue, pues, digamos, es una caja que parece un barco y pesa 50 kilos, pero sí se puede. Yo iba a Asia, a Estados Unidos llevando mi instrumento, era un lujo, ahora no sé si es tan fácil. Leonardo, desde el 2010 tocas con el padre de Juanjo, precisamente, Sí. con el que has viajado por el mundo entero, pero tu propio padre también es músico y compositor. Bueno, esas dos figuras tan importantes para mí se encontraron en una colaboración. Mi padre escribió una obra llamada Summer Band en el 94 por ahí, que es para cinta electroacústica y bandoneón, y ahí lo conoce a Juan José. Y así yo lo conocí a Juan José en alguna cena y dejó un disco en el cual tocaba un tema de Piazzolla, Tristeza un doble A. Y yo ahí había un contrabajista maravilloso, Roberto Tormo, y yo entendí que esta música había algo que me había enganchado para siempre, no sabía qué era y ahí fui. Y aprendí el contrabajo para empezar las clases de música de cámara en Gennevilliers también con Juan José. No es un secreto para nadie que tu padre, Daniel Terrucci, es el director del GRM, el mítico grupo de investigación musical de la Casa de la Radio. ¿Nunca se te ocurrió dedicarte a la Sí, música por electrónica? supuesto. Yo estudié composición electroacústica en París 8 hice stage en el GRM, digamos, era realmente... Me fascinaba crecí rodeado de sonido. Para mí la música era el sonido, la nota era una cosa, sí, secundaria, que tenía sentido si el sonido estaba. Y después, bueno, es algo que seguí buscando y me gustaba tocar. Me gustaba tocar, estar ahí dentro de la música y como compositor y como intérprete, en el corazón del sonido como compositor y fabricando el sonido con mis manos, ¿no? El contrabajo tiene esa cosa muy de barro, sonido ahí en las manos. Encontraste tu propio camino. En eso estamos, ¿eh? Me gustaría preguntarle a Juanjo, ¿aprendiste a tocar el bandoneón gracias a tu padre o contra tu padre? Bueno, es cierto que las relaciones padre-hijo son complejas en ese terreno, cuando se trata de tomar lecciones y fue efectivamente encuentros así un poco tensos, pero aprendí junto a él tocando durante 8 años en su orquesta, y conviviendo la vida de músico y me enseñó un instrumento y tantas otras cosas del oficio, y era una lección perpetua, porque las lecciones con hora y fecha no duraban demasiado. Cuéntanos cómo surge la idea del cuarteto Mosalini-Terrucci. ¿Fue para superar el trío que tu padre había formado con Beitelman y Caratini? Qué Sois introducción. uno más. Bueno, es cierto que la figura del trío para mí fue importantísima. O sea, yo tenía 12, 13 años cuando empecé a tener una reflexión sobre lo que me gustaba, lo que me apasionaba, y las cintas del trío estaban gastadas en mi Walkman regularmente. O sea que es cierto que el trío con Beitelman y Caratini fue probablemente la quintessence, ahora no me salió en castellano, ese es el problema de la inmigración. La esencia. La esencia de lo que era la música de cámara, y era realmente un sonido a tres y algo... Pero bueno, montar el cuarteto con Leo es más una amistad mutua y una admiración mutua de la música que hacemos y un sostén del uno al otro en este periodo tan difícil, y bueno, darse ganas y seguir empujando el carro para crear, no tanto para superar a otros, sino para encontrar nuestra propia beta. Leonardo, desde el punto de vista estilístico, vuestras creaciones se inscriben más bien en la continuidad de la tradición del tango, ¿no? Después de haber hecho tus stages en el GRM, no sois muy revolucionarios, ¿no? En el cuarteto. En ciertas cosas, no. En mi caso, en ese caso de hablar de lo que yo escribo, no... Digamos, me gusta que lo revolucionario no sea lo primero que aparezca a la vista. Si hay algo revolucionario está escondido y algunos se dan cuenta o no, y eso el tiempo dirá qué es lo que cambia la música o no. Pero la estética sí es lo que sale, el placer total. Justamente es una de las liberaciones de esta época, es que ya las escuelas, en lo que hacemos nosotros, igual mucha gente diría que no es tango y que cómo nos animamos a pasado, digamos. En función de cada mundo hay reglas, demasiadas. El primero de los trabajos con el cuarteto se llamaba Tango Hoy. Queréis hacer una especie de instantánea de lo que es el tango hoy. Era nuestro tango de ese momento. O sea,
el problema que subrayaba recién Leo es notorio. Si uno enfoca lo que nosotros hacemos desde un punto de vista reaccionario, de un tanguero realmente anclado en el pasado, no tiene nada que ver con tango. En todo caso, voy a tomar las palabras de un colega, Tomás Gubich, que dice, es nuestro tango. O sea, es el que nos nace y es el que nos sale siendo gente nacida en los 70 o en el 80. Y bueno, vivimos una época donde hay tantas cosas que nos rodean que no podemos quedar insensibles a eso. Y tanto la trayectoria de Leo con el padre en la electroacústica, que le ha dado nociones de sonido y una pasión por el sonido, a mí también me ha sucedido de tener esa visión técnica y mecánica de la acústica que me gusta y me lleva a escribir cosas que se alejan del género, ¿no? Hablando de electroacústica, Leonardo, ¿qué piensas de las vanguardias del tango, como por ejemplo Gotham Project de Eduardo Makarov? No lo consideraría una vanguardia. Para mí la vanguardia es una ramificación más del tango que parte de un cierto estilo muy minimalista de Piazzolla, que lo desarrolla amplificando, digamos, los parámetros que ya están dados por Piazzolla. No, a mi parecer, no. Solo cambia el envoltorio. Bueno, es una idea que funciona muy bien, digamos, es una idea nueva, pero a nivel de tango amplifica otros. Pasa lo mismo con otros estilos como de Osvaldo Pugliese, y hay una ola nueva que amplifica, digamos, parámetros de estilo muy característicos. Pasa lo mismo con Piazzolla también, ¿eh? Pero no deja de ser tango. No. En vuestro cuarteto no hay protagonistas, habéis conseguido un equilibrio increíble entre los 4 instrumentos, incluso con trabajo de Leonardo, por supuesto. ¿Cuáles son los problemas con los que encontráis a la hora de ensayar, de crear? Debo confesar que no encontramos muchos problemas gracias a Sebastián y Román, que son 2 músicos extraordinarios, y los fuimos a buscar por ello, y son realmente gente de un oficio increíble y que nos aportan muchísimo en el cotidiano, y que si son ellos que elegimos es justamente porque era ese el parámetro que nos gustaba, la capacidad que tienen de sumarse a nuestra voluntad, o sea, tener un verdadero sonido de grupo y un diálogo constante. ¿El hecho de ser franceses da un sonido especial a vuestro cuarteto? No, cada músico es un mundo, el pasaporte no influye demasiado en el resultado, si bien sí influye la vida que llevaron, o sea, sí, crecieron en Francia con un entorno francés, eso tiene una influencia, pero no es la nacionalidad en sí. Sebastián ha tocado músicas muy variadas, Román también ha tenido experiencias diversas, y en todo caso creo que la otra de las cualidades que nos llevaron a elegirlos a ellos es la capacidad que tienen de asimilar cosas ajenas a lo que han cruzado durante la vida. O sea, son gente muy abierta y muy capaz de asimilar elementos nuevos. Muy rápidos, muy rápidos. Leonardo Terrucci, si el tango es una música cosmopolita, es sobre todo internacional, ¿por dónde os van a llevar las giras? Oh, si supiéramos. No, pero es una buena pregunta. Ya no, como decía Juanjo y como decía Tomás, nuestro tango, ya el tango casi no nos pertenece, ya está instalado en cualquier país. Hay gente, hay grupos, hay dinámicas, ya se está convirtiendo realmente. Eso se lo debemos a Piazzolla también. En Finlandia es el deporte nacional. Ahí es más antigua la historia del tango finlandés. El problema que encontramos es que el vocablo tango tiene tendencia a generar un universo que finalmente es muy lejano de lo que nosotros buscamos. O sea, en el inconsciente la gente cuando escucha tango quiere ver ciertas cosas que nosotros no les vamos a mostrar nunca, porque no nos interesan. Ya sea la pata por el aire o el sombrero o todos los clichés de nuestra música. Hemos llegado a tal punto que ese dilema nos lleva a usar dentro de lo posible, lo menos posible, el vocablo tango para mostrar lo que hacemos. Hablando de cosas que echáis de menos, ¿no echáis de menos las palabras, la letra del tango? Es una
¿Nunca habéis pensado pregunta. trabajar con una cantante, por ejemplo? Algún día sí, me gustaría. Como músicos, el tango a mí en tu caso, que me inspira mucho es el tango instrumental, desde Horacio Salgán hasta Piazzolla, por supuesto, y Pugliese mismo si Pugliese hizo cosas maravillosas, Salgán también con cantantes, dentro de concepción de masa orquestal, de timbres, de búsquedas, de experimentaciones, de ideas, está ahí, es en la parte instrumental, personalmente. El canto es un... La gran poesía del tango tuvo una época de oro y ha renacido en los últimos años. Y toda esa gente que escribe tangos de hoy, con una poesía maravillosa, me hacen dar cuenta hasta qué punto no es un mundo al que puedo acceder. Pero me encantaría efectivamente encontrar la pareja así interesante o para formar el trío dentro de lo que es juntar notas y sílabas. En fin, esperemos que algún día se haga realidad ese sueño. Muchísimas gracias, Leonardo Terrucci. Jordi. Muchísimas gracias, Juanjo Musalini, Con por haber placer. estado con nosotros. Y que sigan los éxitos. Y nos vamos con un último trabajo de este cuarteto Terrucci Musalini, que se llama, por cierto, Guarda con el tango. Guarda con el taco, que es una composición de Juanjo Musalini. Así es. Guarda con el taco.